Listo. Bueno, todavía tenemos aprendices aquí conectados. Bueno, vamos a dar inicio entonces, chicos. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Marisela Mantilla Sánchez, soy la instructora del área transversal que los voy a estar acompañando en este trimestre. Yo estoy principalmente en la ficha 323-5901, pero hoy pues la sesión está extendida a otras fichas y, espérenme un segundito, yo voy acá autorizando. Entonces, vamos a hacer la explicación de la evidencia de la actividad de proyecto número 6. Vamos a explicar una evidencia. La próxima semana, la próxima sesión, la va a explicar la instructora Susi, que está con las otras fichas. Va a explicar la segunda evidencia, entonces deben estar muy conectados. ¿Listo? Entonces, vamos a paso acá. Les voy a compartir pantalla. Por favor, si de pronto tenemos algún inconveniente, algo no se está proyectando, me avisan para yo estar ahí atenta. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo la pantalla de la plataforma. ¿Listo? Entonces, para esta evidencia que iniciamos, vamos a tener en cuenta que, bueno, estamos en la fase de 3 de ejecución y estamos en la actividad de proyecto número 6. ¿Listo? Recordemos que tenemos todo el material de estudio, tenemos la guía de aprendizaje y aquí vamos a encontrar los enlaces de las evidencias. ¿Qué evidencia es la que vamos a desarrollar o la temática que vamos a ver en esta noche? Está relacionada con la infografía Estilos de Vida Saludable. Como les decía, son dos evidencias que debemos desarrollar para esta actividad de proyecto. Hoy vamos a hablar sobre los estilos de vida saludable y en la siguiente sesión les va a hablar la instructora Susi y les va a hablar acerca de las lesiones más comunes en el trabajo o en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, para que pues hoy estemos atentos y enfocados en el desarrollo de esta primera evidencia. Entonces, antes de iniciar con la temática y con la explicación, les voy a compartir acá en la guía de aprendizaje que debemos tener en cuenta, ¿sí? Para desarrollar esta evidencia. Entonces, primero que todo debemos tener en cuenta el material formativo, que es este que vemos acá. Actividad física y hábitos de vida saludable. Para poder desarrollar entonces esta evidencia de manera satisfactoria, debemos hacer lectura de este documento, es una explicación de lo que vamos a hacer en esta noche con la sesión y también pues la explicación del paso a paso de la evidencia de lo que debemos desarrollar. ¿Listo? El documento, pues acá en el material de estudio, que es este que tenemos acá, actividad física y hábitos de vida saludable, tenemos varias temáticas, ¿sí? Vamos a mirar acá. Nos habla sobre psicomotricidad, habilidades psicomotrices básicas, bueno, nos habla en el segundo punto sobre nutrición e higiene. El tercer punto nos habla sobre la adecuación para la física, para la vida cotidiana. Y en el cuarto punto nos habla sobre ergonomía de trabajo. Recuerden que dentro del área transversal hay varias evidencias que hacemos es como unirlas, ¿sí? Y eliminamos algunas, por así decirlo, en su presentación. Entonces, para esta, pues como para que tengamos un poquito claro, realmente, y por eso en la guía, cuando ustedes leen la guía, van a encontrar otras evidencias y se van a preguntar, bueno, ¿y esa por qué no la hacemos? Entonces, tengamos en cuenta que lo que hacemos es unificar para no generar tanta actividad, tanta evidencia, y dejamos las más significativas. Entonces, en este caso, la primera que habla sobre psicomotricidad es correspondiente a un foro, pero no lo vamos a desarrollar. El segundo tema, pero esta información ustedes la pueden leer si quieren. El segundo tema, que es nutrición e higiene, tiene que ver con la evidencia que vamos a hablar hoy, que es la infografía sobre estilos de vida saludable. Entonces, todo este material del número 2 lo deben leer para poder desarrollar esta evidencia. El punto 3, que habla de la parte física, es otra evidencia que es así, no la vamos a desarrollar, que es la ficha antropométrica, habla acerca de unos test de acondicionamiento físico, bueno, entonces esa no la hacemos, ¿listo? Igual la información está ahí, si ustedes la quieren leer, pueden hacerlo. Y el último punto que habla sobre ergonomía, pues es el que está relacionado con todo lo que tiene que ver con ergonomía en el puesto de trabajo, higiene postural, cómo es la ubicación correcta. Y ese tema 4 es el que está relacionado con la última evidencia, que es el folleto de lesiones, ¿listo? Que es el que les va a explicar más adelante la instructora. Entonces, para desarrollar esta como tal, nos vamos a enfocar en el punto 2,
que nos habla sobre nutrición e higiene. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta cuál es la actividad, ¿cierto? La evidencia que vamos a presentar, cuál es el tema o el material de estudio que debemos tener en cuenta, vamos entonces a entrar ya un poco en la temática. ¿Listo? Les voy a compartir entonces acá un material, una presentación que nos habla acerca de la importancia que tiene para nosotros alimentarnos bien, ¿sí? Tener una alimentación sana, una alimentación balanceada, que nosotros tengamos en cuenta que nuestro cuerpo requiere unos nutrientes especiales, ¿sí? Para poder tener la energía, las calorías, para poder funcionar, por así decirlo, adecuadamente, ¿sí? A veces decimos, me siento cansado, me siento agotado, siento que no tengo fuerzas, como que no tengo, y en parte no quiere decir que todo se deba a la nutrición, pero si analizamos cuál es nuestro estilo de vida frente a la alimentación, podemos descubrir que tal vez no estamos ingiriendo los alimentos correctos, los alimentos adecuados, y por eso de pronto a veces estamos un poco faltos de energía. No solamente en relación con la alimentación, a veces también pueden influir otros factores como no dormimos las horas adecuadas, no tenemos el descanso correcto, o me acuesto pero realmente no descanso, ¿sí? Entonces, todo es una serie de elementos que van afectando a ese ser humano que está compuesto como por varias áreas, ¿sí? Y si en una de ellas no estamos funcionando correctamente o adecuadamente, pues eso se va a ver reflejado en todo nuestro estilo de vida. ¿Listo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla sobre la importancia de cuidar nuestra salud, ¿cierto? Nos habla acerca de que debemos tener como prioridad esos estilos de vida saludables. ¿Y por qué nos dice eso? Porque dice que el ser humano está compuesto no solamente por su parte física, sino que también su parte mental es fundamental, ¿cierto? Su salud mental y también ese aspecto social con el que se relaciona con los demás, ¿sí? Entonces, para cuidar mi aspecto físico, podemos decir que en parte aquí entra mucho en juego la alimentación, el ejercicio, ¿cierto? El cuidado de mi cuerpo, pero también hay otro aspecto importante en el ser humano y es su parte mental, ¿sí? Entonces, en esa parte mental es que tanto cuido mis pensamientos, que tanto yo me descargo emocionalmente, regulo esas emociones. Hoy en día tenemos una crisis de salud mental muy elevada, ¿cierto? Y se están presentando muchos casos de depresión, de ansiedad, de trastornos a nivel de salud mental, que pues obviamente afectan a la persona, pero también finalmente están afectando a una sociedad, ¿no? ¿Y por qué se debe todo esto? La saturación de tanta información, de aguantar o reprimir de pronto las emociones, de no hablarlas o expresarlas correctamente, pues hace que el ser humano empiece, ¿cierto?, a salir o a expresarse de otras formas y de otras maneras. Y otro aspecto importante que también obviamente influye es la parte social, esas relaciones que establezco con mi entorno, no solamente mi familia, sino en la comunidad donde me desempeño, en el trabajo donde estoy, el lugar donde estudio, a esa comunidad a la que asisto, que me congrego, que voy, que me relaciono, ¿sí? O si no me relaciono o me aíslo. Entonces, todo esto, estos tres aspectos que son fundamentales, van a hacer que mi salud esté de una manera correcta y de una manera adecuada. Por eso hablamos ahora de salud integral. De pronto antes decíamos, bueno, si una persona físicamente tiene una enfermedad, no lo relacionábamos antes con lo mental o con lo social, pero hoy en día vemos que incluso las alternativas para el cuidado de la salud se están enfocando en mirar qué aspectos de esa persona o de ese ser humano están fallando, cómo está usted emocionalmente, cómo están sus relaciones, usted con quién vive, usted de pronto tuvo una pérdida de algún familiar, tiene un duelo que no ha resuelto, bueno, tantas situaciones que se van presentando y que hacen que las personas de pronto físicamente se vean enfermas, ¿no? Entonces, no, tengo esta patología o esta enfermedad y es a raíz de qué? De pronto una depresión, un duelo no resuelto, una situación que tengo inconclusa en mi vida a nivel emocional y se ve reflejado en mi salud física, ¿sí? Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo,
de bienestar, tanto físico como mental y social, ¿cierto? Entonces aquí vamos a empezar como a reflexionar un poquito y hacernos la pregunta, bueno, ¿qué tanto bienestar tengo yo a nivel físico? ¿Sí? Me siento bien, no tengo muchos dolores, me quejo mucho por esto. ¿Qué tanto bienestar físico tengo yo a nivel mental? Considero que soy una persona que gestiona las emociones, que se enoja con mucha facilidad. Es normal que nos enojemos, ¿cierto? Porque somos seres humanos, pero lo que no es normal es que nos a toda hora explotando, ¿sí? No sepamos gestionar las emociones y insultemos a todo el mundo, o que me sumerja en un estado de tristeza profunda en donde no quiera salir de ahí. Puedo sentir, las emociones son para sentirlas, pero es el cómo las gestiono. Estoy triste, busco con quién hablar, cómo desahogarme, pinto a un cuadro, algo, alguna actividad que me ayude a comprender qué es lo que está pasando con esa emoción, cómo la gestiono y continúo, ¿cierto? Y en esa parte social, ¿cómo estoy? Considero que tengo un buen bienestar en esa parte social, me estoy relacionando bien con los demás, tengo grupos, red de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo hoy en día son fundamentales, muchachos. Saber contar como con esa comunidad que me apoya, que me escucha, que está ahí para de pronto darme ánimo cuando yo no me siento bien, que está ahí para apoyarme en muchos aspectos de mi vida. Entonces también es importante tener en cuenta ese bienestar. Bueno. Teniendo en cuenta, ¿cierto?, todo esto que estamos hablando de la importancia de la salud y más de la salud integral, hay unos aspectos que también nosotros debemos como detenernos un poquito como a mirar cómo se encuentra, ¿sí? Y acá nos habla un poco de los pilares de ese mantenimiento diario. Entonces, el objetivo con esta charla es que estemos como reflexionando a nivel personal, ¿sí? De cómo estoy, cómo me encuentro yo en cada uno de estos aspectos o de estas áreas de las que vamos hablando, ¿sí? Dice que los hábitos saludables son conductas asumidas como propias en la vida cotidiana y que van a incidir directamente en la eficiencia de todo el sistema. ¿De cuál sistema? Pues el funcionamiento de mi cuerpo, ¿sí? Si yo tengo un estilo de vida saludable en estos aspectos que vemos acá, como son estos pilares, que es la alimentación, en el descanso, en la actividad física, en el entorno laboral y en la actividad social, si yo tengo en cuenta cada uno de ellos, yo voy a decir, bueno, lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Y mi cuerpo se va a ver retribuido y por ende pues va a funcionar de manera correcta y de manera adecuada. Entonces es como hacernos esas preguntas, ¿cierto? Esas pequeñas preguntas de confrontación personal y decir, bueno, a nivel de alimentación, ¿qué tan bien yo me alimento? Si estoy consumiendo las comidas que son o a las horas de pronto que deben ser, qué tipo de alimentos, por ejemplo, a la hora del desayuno, cómo me alimento, qué estoy ingiriendo, ¿sí? Si me tomo el tiempo de pronto para mirar que los alimentos de pronto que estoy consumiendo, qué aporte calórico me están haciendo, o simplemente busco saciar esa hambre o esa ansiedad que tengo y como y como y como y como y no importa lo que estoy comiendo, ni siquiera tengo en cuenta eso, ¿cierto? Y pasan días en donde me alimento solo de harinas y no consumo verduras, no consumo frutas, ¿sí? Aquí no se trata de dejar unos alimentos por otros, se trata de saber combinarlos, ¿cierto? Y de saber que yo puedo consumir un poco de cada uno, pero no en exceso, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. En la alimentación, y nos lo dice acá, es el suministro de combustible, ¿sí? Pues si yo no me alimento, una persona que no se alimenta, ¿qué va a pasar? Va a morir, así de sencillo, ¿cierto? Porque no va a tener, es como si usted tiene un vehículo, pues que funciona la gasolina y usted no le echa gasolina, pues ¿qué va a pasar? Pues el carro no va a andar, ¿cierto? El vehículo, la moto o lo que sea, no va a andar. Si es eléctrico y usted no le conecta la corriente para que le genere energía, pues ¿qué va a pasar? Pues tampoco va a funcionar. En el ser humano necesitamos esa alimentación porque es eso, ese motorcito, ¿cierto? Eso es lo que nos va generando la energía para nosotros poder funcionar física, mentalmente y pues obviamente socialmente, ¿cierto? El descanso, ¿sí? El descanso es necesario. O sea, hay personas que se cuestionan cuántas horas debo dormir en la noche,
¿Me escuchan ahora bien? Por favor, manito arriba si todo está bien. Ok, perfecto. Listo, voy a seguir entonces acá. ¿Dónde íbamos? Muy bien. Bueno, entonces les estaba hablando que la alimentación es importante, ¿cierto? El descanso también es fundamental. Es una forma en que nosotros nos recuperamos, ¿sí? Es una forma en que las personas tienen como para recuperar esa... Espérenme porque se está como... Listo, ve. Ay, porque ya no me está saliendo aquí. Discúlpenme un segundito porque me está pidiendo acá ingreso de otras personas, pero... Bueno, esperen, yo hago acá esto otra vez. A ver si así me deja. Sí. Listo. Entonces, íbamos acá, ¿cierto? En el descanso. El descanso también es importante, es fundamental para poder recuperarme. Si yo no duermo o no descanso, ¿qué va a pasar? Mi organismo se va a entrar en un estado de alerta permanente y pues no voy a tener el funcionamiento correcto y el funcionamiento adecuado. Pase usted una noche en vela, ¿cierto? Aunque no duerma 2 noches, 3 noches, ya su cuerpo empieza como a decir, bueno, aquí algo está pasando y hay una descompensación física que pues se da a raíz de no tener ese descanso. Entonces el descanso me permite a mí recuperar nuevamente, ¿cierto? Y poder enfrentar. ¿Qué cuántas horas de sueño debo tener? Para uno 4, para otro 5, para otro 6, sí, pero de descanso correcto y adecuado. Recomendaciones, sacar pantallas, desconectarme al menos 1 hora antes de acostarme a dormir, que en mi habitación es lugar donde yo descanso, no hayan celulares, ni prendidos, ni apagados tampoco, porque ellos siguen generando energía, ondas electromagnéticas, el televisor, bueno, todos estos elementos que lo que hacen es consumir mi energía y realmente pues pasa como cuando uno se acuesta a dormir, duerme, pero el otro día se levanta como si no hubiera dormido ni descansado, ¿cierto? O sea, dormí, pero no descansé y me siento igual agotado. Bueno, otro aspecto fundamental es también la actividad física, hacer ejercicio, ¿sí? Hacerlo de manera planificada, de manera estructurada, no hacerlo por hacerlo. No podemos decir, bueno, es que usted tiene que tener un plan de condicionamiento físico y debe hacer eso. No, porque cada persona es diferente. Entonces, lo que puede funcionar para una persona no necesariamente funciona para la otra. Por eso debe ser algo muy personalizado en donde usted va a hacer actividades de las cuales disfrute, se sienta a gusto y pues obviamente le estén ayudando y le estén contribuyendo a ese mantenimiento de su cuerpo y de su estado físico. El entorno laboral también es importante, tener un correcto lugar de trabajo, que no solamente las relaciones con mis compañeros sean sanas y adecuadas, porque ese sería el aspecto psicosocial desde seguridad y salud en el trabajo, sino que también tenga una silla adecuada, la mesa esté a la altura que debe ser, o si estoy realizando algún tipo de actividades, pues que tenga los elementos de protección adecuados, ¿sí? Que me proteja y que me cuide, que ese entorno sea también saludable porque va a ayudar, ¿cierto? Y por último, esa actividad social, tener lo que les hablaba ahora, esas redes de apoyo, esas actividades. De pronto hay personas que dicen, no, es que yo no disfruto saliendo, pero de pronto disfruta compartiendo con otras personas un libro, una lectura, un té, un café, o una ida a cine, otros ir a un concierto. Bueno, cada quien tiene una forma diferente de interactuar, ¿cierto? Y de relacionarse con ese medio ambiente y con las personas, pero es el cómo yo lo estoy haciendo y de qué manera sí le estoy dando importancia a cada uno de estos pilares de los que nos hablan aquí, ¿sí? Bueno, otro elemento importante, vamos a ver acá, que una cosa es la alimentación y otra cosa es la nutrición, ¿cierto? La forma de alimentar, eso es algo consciente que yo hago, o sea, yo decido qué tipo de alimentos consumo, yo decido y también, pues según mi organismo, sé cuáles son las cosas que no me van a hacer daño, otras que sí me van a hacer daño y empiezo a elegir, ¿sí? De manera consciente y de manera voluntaria qué alimentos voy a ingerir, ¿sí? De esa manera yo empiezo a seleccionar, a preparar cuáles son los alimentos
Y también empiezo pues a establecer esos hábitos de vida que pues la idea es que sean saludables, ¿no? En el material de estudio hay un documento que se llama, está relacionado con la pirámide alimentaria, perdón, y ahí van a encontrar unos, como unos menú, como unas sugerencias de qué alimentos ustedes pueden ingerir. Cada alimento tiene unas calorías específicas. Entonces, la recomendación es que vayamos mirando según la edad, ¿cierto? No es lo mismo una persona, un niño, los alimentos que debe ingerir un niño a lo que debe ingerir un adolescente o un adulto mayor. Son alimentos diferentes. Las calorías varían según nuestra edad, según nuestro género también, ¿sí? Según lo que cada persona de pronto físicamente pueda tolerar o resistir. Entonces, miren que son los elementos que empiezan a influir y tenemos que saber tenerlos en cuenta para poder establecer esa pirámide de alimentación. La nutrición, cuando hablamos de la nutrición, ya es la forma involuntaria como nuestro organismo de manera interna empieza a procesar todo eso que yo decidí ingerir, ¿cierto? Entonces el mismo organismo empieza a hacer ese proceso biológico de empezar a ¿qué? Asimilar esos alimentos, los líquidos, empezar a catalogarlos según lo que mi cuerpo necesita, ¿sí? Entonces empieza como a nutrir todo lo que internamente, a distribuirlo, ¿no? Porque el cuerpo es como una máquina que empieza a distribuir, bueno, estas calorías van para allá, estos alimentos van para acá, se empieza a descomponer y ellos van ubicándose según necesidades de nuestro cuerpo. ¿Listo? Aquí debemos entender, porque dentro de la evidencia que vamos a presentar nos van a decir que nos van a hablar acerca de las calorías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas calorías, debemos tener en cuenta que la caloría no es el objeto, sino que es una medida que está representada en donde en los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, una fruta, una manzana, un pan, el queso, cada alimento, ¿sí? Según su categoría y según el alimento, tiene unas calorías diferentes. ¿Cómo sé yo eso? Pues hay unas tablas que están establecidas en donde dice qué contiene, cuántas calorías contiene cada alimento. Y esas calorías, ¿qué hacen? Es una energía, ¿cierto? Que va a mi cuerpo y es la que yo empiezo, la que me da como ese motorcito del que hablábamos ahora, ese combustible o esa gasolina para yo poder funcionar de manera adecuada. Entonces, por eso lo decíamos, una persona que deja de alimentarse, de consumir alimentos, pues, ¿qué va a pasar? Es una persona que se va a ver desgastada, cansada, ¿sí? Cuando vemos a esas personas que de pronto por alguna enfermedad no pueden ingerir alimentos, pues empiezan a debilitarse, no solamente físicamente, sino mentalmente también. Entonces, debemos saber muy bien qué tipos de calorías son las que nosotros estamos consumiendo para que consumamos las adecuadas, ¿cierto? Y poder tener nuestro cuerpo en buen funcionamiento. Bueno, hay que entender algo muy importante y es que todos esos alimentos que yo ingiero, ¿cierto? Toda esa comida, esa caloría, se distribuye de diferente forma, ¿sí? Uno, para que mi organismo o mis órganos vitales funcionen de manera adecuada. ¿Qué? Pues mi corazón, mis riñones, los pulmones, el páncreas. Uno a veces dice, güey, pero ¿cómo? Esta manzana que me estoy comiendo va a ayudar a mi corazón. Obvio, va a ayudar a que cada sistema de su cuerpo funcione de manera correcta y de manera adecuada. Unos aportan a una parte del sistema, otros aportan a otro, pero todo permite que se funcione en nuestros organismos de manera correcta, ¿cierto? Por eso cuando hay personas que de pronto no comen suficientes verduras o no comen suficientes frutas o no toman suficiente líquido, pues empiezan a tener unas fallas en su sistema o en su organismo, ¿sí? Otra parte de esas calorías hacen parte de la digestión, ¿sí? Ayudan a que después, cuando yo siga ingiriendo nuevos alimentos, puedan ser procesadas o digeridas de manera correcta o de manera adecuada. Es algo así como que se reinvierte, ¿cierto? Esa energía para poder seguir procesando la nueva alimentación. Y otra va a ese gasto físico que nosotros tenemos, ese movimiento, esas actividades físicas diarias que hacemos, el caminar, ¿cierto? El correr,
el levantar objetos, todo eso es lo que nos permite, toda esa caloría va para que nuestro cuerpito funcione de manera correcta y de manera adecuada. Bueno, entonces de aquí debemos entender y comprender que debemos tener una ingesta que balanceada. Por eso está aquí esta balanza que nos dice, debo saber cuántas calorías estoy consumiendo, ¿cierto? Cuántas estoy ingiriendo según el gasto energético que yo tenga, ¿sí? Si estoy consumiendo, por ejemplo, demasiadas calorías en cuanto a pan, levadura, bueno, todas estas cosas, pues debo tener un gasto de energía más, no me puedo quedar sentado, no me puedo quedar quieto, porque entonces estos nutrientes se van a ir y van a empezar a almacenar, ¿cierto? Y no van a ser consumidos energía. Es algo así como que yo lleno mi carro de gasolina, pero no lo saco. Entonces la gasolina se va a quedar ahí. Y bueno, con el tiempo está ahí la gasolina, pero con los años, con el pasar del tiempo, si yo dejo ese carro quieto, ¿qué va a pasar? La gasolina tanto tiempo ahí, pues va a deteriorar el motor, va a deteriorar el tanque incluso de la gasolina, porque no está gastándose correctamente. Entonces pasa lo mismo con nuestro cuerpo, ¿cierto? Con nuestro organismo. Entonces puede que yo diga, no, yo me alimento muy bien, pero en la medida en que me alimento, pues también hago actividades que me van a permitir estar, ¿cierto? O sea, debe haber un balance entre estas dos, que no se trata de restringir estos alimentos, sino de mantener ese equilibrio tanto en lo que ingiero como en lo que gasto, ¿cierto? Porque si yo gasto mucha energía, pero no ingiero lo suficiente, pues va a haber un agotamiento, ¿cierto? La batería, digamos que se sobrecarga y pues no voy a funcionar como debe ser, ¿sí? Va a haber un equilibrio entre esas dos. Nos hablan también, y es muy importante que tengamos en cuenta, que el agua es fundamental, ¿cierto? Hay personas que dicen que el agüita es para las plantas, no para los seres humanos, pero el agua sí es fundamental, porque el agua es la que permite que todos estos alimentos que nosotros ingerimos, aunque algunos tienen agua, pero el agua sola hace que estos alimentos se puedan producir, se puedan asimilar y se puedan eliminar de manera correcta y de manera adecuada, ¿sí? Y ayuda, algo así como que a que se puedan ir a todo nuestro organismo y puedan funcionar de manera adecuada. ¿Sí? Nos dice que mínimo 2 litros de agua al día debemos consumir. Entonces, si no somos de los que tomamos mucha agüita, entonces hay que empezar a implementarla. Por ejemplo, vea, acá yo tengo mi vaso de agua y en el día permanezco tomando también mucha agua. No se trata de que dejemos de alimentarnos por tomar agua, ¿cierto? Porque tampoco se trata de eso, pero sí que haya como un equilibrio. Ay, Dios, otra vez. Volví. Bueno, qué pena que este internet como que nos está ayudando mucho. Bueno, tranquilos que ya casi vamos acá. Listo. Entonces, lo que les decía del agua, ¿cierto? El agua, y nos dice que no es un nutriente y no va a aportar energía, pero sí es el que ayuda a que haya un fluido adecuado en el correcto funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ayuda a nuestro cuerpo. Listo acá. ¿Cómo es ese ciclo de tener un estilo de vida saludable? ¿Sí? Para que ya pues vayamos como haciendo un cierre de la temática. Y es entender que la alimentación es fundamental. Debemos tener en cuenta esa pirámide de alimentación de la que nos hablan en el documento, en donde nos hablan de cuáles son los nutrientes, cuáles son los alimentos que nos dan cierto tipo de calorías, cierto tipo de energía, y lo debemos tener en cuenta. Eso debe ser complementado con agua, ¿cierto? Con el consumo de agua. Entender que todo eso que yo consumo, todo lo que entra a mi cuerpo, va a ser procesado, ¿cierto? Digerido y distribuido, ¿cierto? De manera adecuada a cada parte de mi cuerpo que lo necesita. Entonces, como les decía, ahora es muy inteligente y si yo me como una verdura, ¿cierto? O una ensalada con verduras, arroz, si como queso. Entonces, mi cuerpo, yo no le estoy diciendo, ay, bueno, váyase para tal parte que allí lo necesita. No, él mismo distribuye de manera química todo, hace la distribución de manera correcta y de manera adecuada
para que mi mismo pueda tener como ese buen funcionamiento. Tercero, es importante tener en cuenta que debemos también ayudarle a nuestro cuerpo. Él hace la distribución, pero yo también tengo que ayudarle a que haya un gasto calórico, ¿sí? Porque si no hago ese gasto calórico, pues aparece lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Eso que después es tan desagradable, los gorditos y se va acumulando por aquí o se va al ataponamiento de algunas venas, de algunas arterias y después vienen los problemas de hipertensión, después vienen los problemas en donde sufrimos del corazón o problemas gastrointestinales también, porque pues me como un plato de comida muy delicioso, el cuerpo ahí lo distribuye, pero se quedan todos los nutrientes ahí como esperando, bueno, pues a ver, ¿a qué horas esta persona se va a mover? ¿Cierto? ¿A qué horas esta persona va a empezar como a hacer algo? Porque esto que está acá necesitamos que lo queme, ¿sí? Y nosotros no, nos quedamos muy oriondos en la cama, nos acostamos y hacemos ese gasto, ¿cierto? No se trata solo de, ay, no, es que tengo que ir a correr, no, pero que mi cuerpo movilice, ¿cierto? Y por eso que haya un movimiento y un gasto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Caminar, no quedarme tanto sentado, hacer pausas activas y después de que como hago una pausa, pues obviamente no me puedo ir a correr porque pues me vomito, pero sí puedo descansar un momento y después empezar a hacer ejercicio física, que es lo que tanto necesita. Y el resultado pues va a ser que tengamos una salud integral, tanto física, mental como a nivel social, ¿sí? Y que ese es el objetivo, que seamos integrales en todo lo que tiene que ver con esa parte de salud, ¿cierto? Entonces, miren lo que nos dice, que la nutrición no es un evento aislado, ¿cierto? Sino que es un sistema continuo. Debemos optimizar esas entradas, gestionar las salidas, bajo esos buenos hábitos que nos garanticen el mayor rendimiento físico, mental y social. Entonces, si nosotros de pronto a veces decimos, uy, estoy así cojoneado, estoy así como que está pasando conmigo que últimamente me siento tan cansado, la invitación es que analicemos, ¿cierto? Desde este ciclo, cómo se ha ido dando y cómo podemos de pronto mejorarlo teniendo en cuenta lo que hemos hablado. ¿Listo? Bueno, finalmente vamos a mirar en qué consiste la evidencia. Yo les decía que en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Está esta primera que es una infografía sobre estilos de vida saludable. Para esta infografía debemos hacer, recuerden que es una infografía, ¿cierto? Entonces, una infografía, pues tenemos algunas herramientas digitales que nos ayudan a crear las infografías. No es un mapa mental, no es un mapa conceptual, es una infografía que es como si fuera, digamos, una ficha, algo así, por así decirlo, que contiene imágenes, pero también contiene texto. ¿De qué debe hablar mi infografía? Debe dar respuesta a estos puntos que vemos acá, a estas preguntas, por así decirlo, y debe complementarse con la última, que es, nos habla un poco de la ergonomía. Entonces, digamos que son como una serie, son 5 puntos, acá tenemos 4 y el quinto está en la siguiente diapositiva, en donde vamos a dar como respuesta, más que colocar la pregunta y responderla, es que en la infografía se vea cuáles son los elementos, ¿sí? Que me ayudan a interpretar las necesidades energéticas diarias, que se vea en otro espacio cuántas calorías necesita el cuerpo, cómo las recibe, en otro espacio de qué variables dependen estos aportes de energía, qué otros factores influyen o inciden en tener un estilo de vida saludable y también cómo sería un puesto de trabajo ergonómico adecuado, porque recuerden que hablábamos que la parte de laboral, ergonomía de trabajo también influye, ¿cierto? En que yo me sienta bien, física, mental y todo eso. ¿Listo? Entonces, esto que vemos acá, estos dos últimos puntos, pues son los que tenemos aquí en la guía de aprendizaje, en la guía de aprendizaje que nos habla aquí, ¿cierto? ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta? ¿Cuántas calorías? ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico? ¿Y qué otros aspectos inciden en el logro de un estilo de vida saludable? Entonces, la infografía lo que debe contener es todos estos elementos. Importante que lo tengas. Si de pronto ustedes me hablan de los dos primeros, pero no me mencionan los otros, pues yo en la retroalimentación les debo colocar que hace falta que tengan en cuenta los otros elementos. La guía de aprendizaje también nos dice cuáles herramientas podemos usar para hacer la infografía.
Están estas tres como recomendadas, pero usted puede hacerla de su preferencia, preferiblemente que cuando la haga la descargue en PDF y la adjunta en el enlace de la evidencia. ¿Listo, chicos? Bueno, esta es la primera, por así decirlo, la primera evidencia que deben presentar. Por favor, me confirman si nos queda claro el tema, si nos queda claro qué material debemos consultar, qué debemos hacer para poder hacer esa infografía, qué puntos debemos resolver y si nos queda pues clara la evidencia o si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Edison, ¿sí? ¿Quieres participar? Ok, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, perfecto. ¿Me dejas ver un momentico lo que tenemos que presentar, el pantallazo que me estabas mostrando ahorita? Me acabaste de mostrar, El es de que la no lo guía. alcancé a ver. Sí, sí, lo del entregable. Listo, claro que sí. Arriba, qué pena, un Este, momentico. no, no te preocupes. Eh, Este, ¿cierto? sí, la construcción de esta evidencia. Ok. Es que Sí, no. es la infografía. Ah, Esta de acá. listo. Ya, era eso que es que no lo había entendido. Profe, ya sabía Sí. que ya. Bueno, igual ya saben que en la guía de aprendizaje queda esta información, ¿cierto? Y también pues la grabación de esta sesión también queda. Yo les comparto también el material de trabajo que vimos hoy, las diapositivas, el resumen, el enlace de grabación. Bueno, yo les comparto todo. ¿Listo? Muy bien. Sí, Bueno, muchas acá gracias, Andrea profe. dice que muy clara. Listo, eso, con mucho gusto. El resto de compañeritos nos queda clara todo lo que debemos hacer. Recuerden que la siguiente evidencia, que es el folleto, lo explica la próxima semana la instructora Lucy. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por ahora. Cualquier duda, cualquier inquietud, me Profe, pueden escribir. Señor, la infografía en PDF, pero ¿va con todo lo de normas APA o solamente te presentamos la imagen de infografía? O sea, la informa. solo la imagen. Solo la Ah, imagen de la listo. infografía, Perfecto. sí que contenga la respuesta o como que contenga todos los puntos que aparecen ahí que nos hablan de las preguntitas. Listo, profe. Muchas gracias. Ujú. Por Sí, no. casualidad, ¿tienes de pronto fuentes para ir mirando y ir estudiando? El material de estudio que tienen en la plataforma. Esa es la fuente principal. Venga, Listo, los profe. enlaces para crear las. La unidad, No les es la unidad 2, por favor. Sí, venga, les comparto nuevamente acá pantalla y les muestro cuál es el material que en la guía, perdón, en el material, en la plataforma, ¿cierto? Material de formación, van a leer este de actividad física y hábitos de vida saludable. Venga, les muestro los documentos. Entonces, recuerden que les decía que vamos a leer solo el punto 2 que nos habla de nutrición e higiene. Solamente vamos a leer ese. Los otros no tienen nada que ver con esta evidencia, ¿sí? Entonces, aquí digamos que nos habla un poco de lo que yo les expliqué, que dice la Organización Mundial de la Salud. Este es el primer anexo, el primer documento, que es el que está aquí. Lo bajo esto aquí un poquito. Es este, de alimentación, ¿sí? Todo esto es el material que ustedes deben leer. Lo descargan de acá, aparece como un PDF. Entonces, ustedes cuando le dan clic acá, les va a abrir este documento, ¿sí? A la unidad de acá. Entonces, mire que acá nos habla de qué es la nutrición, qué es la desnutrición, qué debemos consumir, cómo lo debemos consumir. Bueno, aquí está como, miremos aquí, ¿cierto? Como lo que, mira, acá nos habla un poquito de la edad, ¿sí? Que según la edad, cómo debe ser nuestra talla, nuestro peso, qué elementos debemos tener en cuenta. Bueno, aquí, este material es muy importante. Y bajamos acá un poquito más, aquí vemos la pirámide, ¿cierto? Y aquí está el documento de la pirámide. Esa era el que yo les decía ahora, que en este documento de la pirámide, perdón, es este segundo, aquí nos habla, este es súper importante, que aquí nos dice cuáles son los alimentos, cómo se agrupan los alimentos, cuáles son los que nos dan más energía, ¿sí? Cuáles son las calorías que nos dan. Mire, acá lo clasifican por filas para poder explicar la pirámide. Miren que a veces nosotros decimos, uy, no podemos consumir pan, no podemos consumir
tal cosa, pero sí se puede consumir, sino que debo saber, si por ejemplo yo me comí un helado, pues ya no puedo comer nada más dulce porque voy a tener exceso en esa caloría, ¿cierto? Voy a aportarle mucho más a mi cuerpo, entonces ahí va a haber una sobrecarga. Entonces debemos saber qué tipo de alimentos, cómo se agrupan. Y en la parte de acá abajo, bueno, estos son los niveles, nos dan un ejemplo, lo bajo por acá, de cómo podría ser un menú. Acá nos dice cuántas calorías nos proporciona según la ración. Acá está, las calorías que tiene. Porque eso está como acá. ¿Cómo debe ser un desayuno? ¿Cómo podría ser un desayuno? Entonces nos dan como las recomendaciones de qué podría comer, ¿sí? Pero acá no es que sea todo, dice un vaso de leche o yogur o cuajada. Nosotros a veces lo que hacemos es el chocolate, el queso, bueno, mejor dicho, todo junto. Y acá nos dice o esto o aquello, ¿sí? Como que sea equilibrado, pues de eso es lo que nos habla de ser equilibrado. A media mañana, ¿qué puedo tomar? ¿Sí? Esto que dice comida es como el almuerzo, ¿sí? Acá lo definen como comida, pero eso es el almuerzo, la merienda es como las 11 de la tarde, las media tarde, y la cena, pues ya es lo que nosotros llamamos comida, es que esto depende de la cultura, ¿no? En algunas partes sí le dicen cena, que es la de la noche, en otros le decimos es comida, ¿sí? Aquí dan como los ejemplos de cómo podría ser la distribución de esos alimentos. Entonces, en la plataforma tenemos todo el material. Ya si ustedes quieren consultar aparte otro material, lo pueden hacer. No hay problema. ¿Listo, chicos? Bueno, nos queda entonces todo muy claro. Perfecto, Camilo, gracias. Listo, muchachos, pues eso es todo lo que debemos hacer para esta evidencia. Cualquier duda, ya saben, cualquier duda, pues me comunican. ¿Listo? Feliz noche para todos. Que descansen. Quedo pendiente de las evidencias. Gracias, Instru. Buenas noches. Gracias, que descanse, profe. ¿Debemos quedarnos en esta sala o entramos a otra? A otra. Tienen otra clase ahora, ¿cierto? Sí, ok, gracias. Con gusto.